Ya. Listo, muy bien jóvenes, entonces sean bienvenidos a la clase de química del día de hoy. El día de hoy, la clase de química que es tanto para cuarto y quinto grado de secundaria, vamos a trabajar la tabla periódica actual. Ahora, quinto grado de secundaria ya ha hecho este tema, así que para los estudiantes de quinto se supone que es no básicamente como un repaso. Ahora, la imagen que ustedes ven acá de esta tabla periódica en realidad no es la actual. No, esta tabla periódica es del año 2012. Y en el año 2012 pues aún no estaban sintetizados ciertos elementos, ya que hoy en día ya se conocen, tienen su nombre propio. ¿Correcto? ¿Ya? La tabla periódica actualizada está en la parte más abajo del boletín. ¿Ya? Si vamos, miren, nos vamos hasta... no lo he puesto. Bueno, en fin, ustedes se lo consiguen. ¿Ya? Ingresan a la página, ¿no? Ustedes colocan tabla periódica actualizada y les va a aparecer. Creo que ya en otro boletín está esa tabla periódica donde se encuentran el nombre de los elementos 113, 115, 117 y 118. Ya porque ya se conoce hasta el elemento 118. Así que si ustedes se van a comprar su tabla periódica, si es que por AOV piensan comprarse su tabla periódica, tiene que estar actualizada, el nombre tiene que estar hasta el número, hasta el elemento 118, que es el oganesón, ¿correcto? Ya hasta tiene que estar hasta el oganesón. Entonces, la tabla periódica acá simplemente la vamos a describir, cosa que nosotros ya hemos hecho el año pasado. ¿Verdad? Ustedes saben que la tabla periódica se divide en grupos y en periodos. Los periodos que son las filas y saben que está del periodo 1 hasta el periodo 7. ¿Correcto? Los grupos que están divididos, ¿no? El grupo 1A y el grupo 2A que va en la parte de la izquierda. Ya, a ver, alguien me pide atención, vamos a ver, ya. Y las otras partes del grupo A que está en la zona de la parte derecha, que empieza desde el boro, ¿no? Con el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. El grupo 8A viene a ser los gases nobles o los gases inertes, correcto, ya. En la columna especial de los gases nobles. ¿Por qué se les dice inertes? Porque han llegado a un estado de perfección, si se puede decir así, ya que son estables. Correcto. ¿Por qué? Porque no, al ser saturados no tienen ningún electrón para combinar con otro, así que no generan enlaces. Correcto, al menos que sea trabajado en laboratorio, ¿no? Para poder generarles enlaces. Pero por sí solos no generan enlaces. Correcto. Ya es por eso que se les dice gases inertes, porque no generan nada, no generan reacciones químicas. Mientras que los demás que sí tienen, ¿no? electrones libres, van a buscar perderlos, van a buscar saturarse compartiendo, ¿no? De diferentes maneras combinarse. Ya, eso también ya lo sabemos. Luego tenemos al grupo B, que viene a ser la parte céntrica, ¿ya? El grupo B, el grupo 1B, el grupo 2B, 3B, igualito hasta el grupo 8B. Y acuérdense que el grupo 8B está compuesto por tres columnas. Correcto, la del hierro, la del cobalto y la del níquel. Esas tres familias componen al grupo 8B. ¿Ya? Entonces, sabemos que todos los que están en el grupo 1A y 2A, sus configuraciones electrónicas terminan en la letra S, ¿verdad? Por eso se le conoce como el bloque S. En el subnivel Sharp terminan. Mientras que todo lo que está desde el grupo 3A hasta el grupo 8A, ya, ¿no? Su configuración electrónica terminan en P, es por eso que se le conoce como el bloque P, terminan en el subnivel principal, correcto. El que está al medio, todo el bloque del medio, ya que es del grupo B, ¿no? Sabemos que su configuración electrónica termina en D, o sea, en el subnivel difuso, ya. Y los que están en el bloque de abajo, ¿no? Que son los lantánidos y los actínidos, ya, los elementos de transición interna, sabemos que igualito, ¿no? Ellos pertenecen al periodo 6 y al periodo 7, por si acaso, no los que van aquí, correcto, sino que están sacados a un costadito para que no sea no se vea sin estética la tabla periódica, ya. Correcto, no es que sean otros periodos, o sea, no es periodo 8 y 9, ¿no? Yo he visto varios alumnos que se confunden pensando que, ya profesor, hasta acá es periodo 7, entonces ellos dos son 8 y 9, no son 8 y 9, ¿ya? Correcto,
sino que han sido sacados aparte, ¿ya? Y ellos terminan su configuración electrónica en la letra F o en el subnivel funcional, ¿correcto? ¿Ya? Sharp, principal, difuso, funcional. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar acá, dice. Definición. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos de acuerdo con la forma creciente de su número atómico. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque el primer elemento, que es el hidrógeno, tiene número atómico 1, el helio tiene número atómico 2 y así sucesivamente. Así que están ordenados según su número atómico. ¿Ya? Porque no hay ningún elemento diferente a otro que tengan el mismo número atómico, ¿correcto? Ahora, durante los siglos XVIII y XIX, dice, se adquirió un gran conocimiento sobre las propiedades físicas y químicas de los elementos y de sus componentes. En el año de 1869, la cantidad de elementos descubiertos se había duplicado de 31 en 1800 hasta 63 en ese año. Pero, como su número iba en crecimiento, los científicos empezaron a buscar ciertos patrones de sus propiedades y a desarrollar esquemas que nos permitan clasificarlos de mejor manera, porque no sabían cómo ordenarlos, no sabían cómo ponerlos, oye, y no. Pero debe haber una forma de cómo poder presentarlos para que toda la gente lo conozca y lo pueda entender. ¿Ya? Entonces no sabían cómo hacer eso y de ahí empezó la parte de cómo poder ordenarlos, de qué forma, ¿no? Según qué. Entonces nosotros tenemos acá una línea del tiempo, ¿correcto? ¿Ya? Que empieza aquí en la parte de más abajo en 1813 con Jacobo Berzelius, dice, ¿no? Por conductividad de calor y la electricidad, ¿no? Electropositivos, que el metal, electronegativos no metal. Jacobo Berzelius separó a los elementos por su electronegatividad, correcto, por la cantidad de calor que podían absorber o que podían generar, y la electricidad, ¿no? O la electronegatividad o la electropositividad, si se puede decir así, que poseían, correcto. ¿Ya? Luego en 1829 Johann Dobereiner, ya hace sus triadas, bueno, correcto, ¿no? Acá ya se empieza a malear un poco la química, que ya empieza a trabajar los elementos en trío. Dice lo siguiente, ¿no? Grupos de 3 en 3, ya masa atómica, donde hacía, ¿no? dos elementos y extremos, y el del centro venía a ser el promedio de las masas, no tenía una masa promedio a las dos que están a los costados, correcto. Es por eso que acá indica que la masa de B va a ser igual a la suma de la masa de A con la masa de C dividido entre 2, correcto. De esa forma él agarraba sus tríadas, porque resultaba que esos tres elementos que cumplían con este promedio, ya tenían propiedades físicas y químicas muy similares. Ya por eso es que él, ¿no?, planteó triadas. Luego está John Newlands en 1864, ¿ya? Donde él, según la masa atómica, hizo grupos de 7 en 7, conocido como las octavas de Newlands, correcto. Ya muy similar a la triada, ¿no? Acá me confundí de tablita. Acá debería estar la tablita de los 8, no se me escapó, acá se duplicó la tablita, porque aquí está, esta de acá es, ¿ya? En la primera fila tú colocabas 7 elementos que poseían características similares, ¿no? Que iban aumentando de acorde a su masa atómica, y resultaba que el octavo elemento que tú colocabas tenía propiedades físicas y químicas muy similares al primer elemento colocado. Es por eso que no le llamó octavas, porque el octavo elemento repetía las propiedades del que estaba en primer lugar, correcto. Si empezábamos entonces del berilio, el octavo elemento sería el magnesio, y obtienen propiedades similares. El boro con el aluminio contiene propiedades similares, y así sucesivamente iba armando sus octavas, correcto. Luego en 1869 aparece Dmitri Mendeleev, correcto, ¿ya? Y él propone ya una tabla periódica corta, y a él se lo conoce como el padre de la tabla periódica, porque fue el primero que lo propuso como si fuese una tabla. Mientras que acá todavía Dobereiner, ¿no?,
buscaba con fórmulas matemáticas, haciéndolo similitud entre sus propiedades, Newlands haciendo de la misma manera. No. Mendeleev ya cambia el esquema y lo coloca en una tabla, ¿verdad? En una tabla. Y ahí va colocando y lo va ordenando, pero según su masa atómica. Sabemos que la tabla periódica actual no se ordena mediante su masa atómica, sino mediante su número atómico, ¿correcto? Ya, mediante la cantidad de protones que tiene. Pero él lo ordenaba según su masa y había ciertos errores, ciertas inexactitudes, ¿no?, que hacían de su tabla periódica de Mendeleev que no sea 100% confiable. Luego en 1914 aparece Henry Moseley, ¿ya? Él aplica la ley periódica moderna, ¿ya? Él recién asume que, ¿no?, aplica el número atómico y la carga nuclear. Él plantea que los elementos deben estar ordenados según su carga nuclear, ¿ya? O sea, según la cantidad de protones que hay en el núcleo, o sea, según su número atómico. Luego, en 1915, Alfred Werner es quien agarra lo que propone Moseley, porque Moseley no llega a armar la tabla periódica, sino que simplemente propone que debería ser así. Y Alfred Werner es que, según la proposición de Moseley, genera o crea lo que hoy en día trabajamos como la tabla periódica actual, que está ordenado según su número atómico y también lo ordena por grupos, ¿correcto? ¿Ya? En filas del 1 al 16, ¿verdad? Del 1 al 18, perdón, ¿correcto? En un total de 16 grupos, ¿ya? Luego tenemos, después de haber visto cómo se genera, ¿no?, esa línea del tiempo, ¿ya? Hablamos de cada uno de ellos. Bueno, de cada uno no, sino de lo que ya nos va a interesar, no netamente. Por ejemplo, empezamos con Mendeleev. En 1869 el químico ruso ordenó su clasificación de los elementos de acuerdo con la siguiente ley, que las propiedades de los elementos son una función periódica de su peso atómico, ¿no? Colocó los cuerpos en líneas horizontales llamados periodos, formó familias naturales de propiedades semejantes, consiguió de esta manera 8 columnas verticales que dominó grupos. Ella tenía esa idea, pero no la había plasmado bien porque no era la forma correcta, ¿no?, de clasificarlo. Ahora, esta importancia, ¿no?, importancia de la clasificación de Mendeleev es que se inspira para poder armar lo que hoy conocemos como la tabla periódica actual. Dice, las familias naturales están agrupadas según su valencia, tales como el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. ¿Ya? Segundo, permitió descubrir ciertas analogías no observadas como las del boro y el aluminio, ¿no?, que tienen ciertas analogías, tienen muchísima similitud. Luego, consiguió determinar los pesos atómicos como el berilio, como el del berilio, ¿no?, consiguió determinar su peso atómico. Cuarto, los gases nobles posteriormente descubiertos encontraron un lugar adecuado en dicha clasificación a la derecha del grupo 7, perfeccionando la tabla, ¿no? Porque en la tabla de Mendeleev había un montón de espacios vacíos y Mendeleev ya había pronosticado que esos espacios vacíos se iban a rellenar con elementos que aún no estaban descubiertos en su época, pero que más adelante se iban a descubrir porque sí deberían encajar ciertos elementos ahí. ¿Ya? Luego, se dejaron casilleros vacíos para los elementos no descubiertos y cuyas propiedades se atrevió a predecir. No se atrevió a predecir, por ejemplo, el ECA-aluminio. En ese momento él le llamaba ECA-aluminio. Más adelante se le puso el nombre de galio, ¿no?, descubierto por von Bandram en 1875. Le puso el nombre de Cavoro en su época. ¿A quién? Al elemento que hoy lo conocemos como escandio, ¿no?, descubierto por Nilsson en 1879, o sintetizado por Nilsson. ¿Ya? El ecasilicio, que hoy en día se conoce como el germanio, ¿ya?, sintetizado por Winkler en 1886. Ahora, ¿cuáles eran sus desventajas, ¿no? Desventajas de esta ley periódica: que el hidrógeno no encontraba una posición única. No había posición para el hidrógeno, no se sabía dónde colocarlo. Segundo, presenta dificultad para la ubicación de las tierras raras. No se sabía dónde ubicar en esa tabla las tierras raras.
porque no cumplían, ¿no? Con lo que estaba indicado según la forma como lo estaba acomodando Mendeleev. Tercero, la posición de algunos elementos de acuerdo con su peso atómico presentaba errores, ¿no? Lo que les decía, había ciertos errores que se presentaban, como las siguientes parejas: el potasio con el argón, que no tiene nada que ver; el yodo con el teluro, que no tiene nada que ver; el níquel con el cobalto, que tampoco tiene nada que ver, ¿no? Que deben ser invertidas para adecuarse a la tabla. Tenían que invertirse para que recién puedan encajar, ¿ya? Entonces, había ciertos errores, ¿no? Y es por eso que a la larga se descarta su tabla de Mendeleev. Segundo, la clasificación actual de los elementos, ¿no? En 1913, miren cuándo nada más, miren, ve, hace unos cuantos años, ¿no? 100 y tantos años atrás nada más. 107 años atrás nada más, ¿verdad? El inglés Henry Moseley estableció un método de obtención de valores exactos de la carga nuclear, y en consecuencia aquel no descubrió esa manera de encontrarle sus números exactos, su carga nuclear exacta a cada uno de los elementos. El número no es lo que se conoce como número atómico de los elementos, deduciéndose la ley que lleva su nombre, correcto, la ley de Moseley. Las propiedades de los elementos son una función periódica del número atómico. Con este criterio científico, muchos científicos como Niels Bohr, Rank, Werner, Rydberg propusieron ordenar el sistema periódico de los elementos en orden creciente a su número atómico. Ya, a ver, alguien más me pide admisión por aquí. Ya. Correcto. Ahora, el tercer punto dice: estructura de la tabla periódica actual. En esta estructura vemos, ¿no? Dice, presentan las siguientes características. Primero, que los elementos químicos están ordenados en función del orden creciente de su número atómico, de izquierda a derecha, a izquierda menor a la derecha, ¿no? Y empiezan, ¿no? El número 1, el número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y así sucesivamente. ¿Correcto? Y ahí sabemos que esos números son sus números atómicos. Correcto. Siguiente, en la tabla periódica actual existen 121 elementos químicos, de los cuales 90 elementos son naturales, desde el hidrógeno hasta el uranio. Esos 92 elementos son naturales, excepto 2 de ellos. Correcto, o sea, no son 92, 90 nada más. ¿Quiénes? El tecnecio y el praseodimio. Correcto, son artificiales. ¿Ya? La UPAC lo reconoce solo 115 elementos químicos. Los nombres de los 114 y 116 fueron aprobados en el año 2011. Ahora, de los que faltan en la tabla, porque acá no está la descripción, fueron aprobados en el año 2016, por si acaso. ¿Ya? Y los dos últimos, que son el oganesón y el... no recuerdo cuál es el nombre del otro, ¿ya? Fueron descubiertos recién en el año 2018, fueron sintetizados y aceptados por la UPAC, por si acaso, hace 2 años atrás nada más. ¿Ya? Correcto. Luego tenemos lo siguiente. A ver, acá está la descripción, ¿no? del flerovio y del livermorio. ¿Ya? Otros elementos ya conocidos son, por ejemplo, ¿no? El darmstandio, el roentgenio, el copernicio, ya que son el elemento 110, 111, 112. ¿Ya? El 113, el 114 acá dice que están en proceso de sintetización, como les digo, porque acá nos están hablando de la tabla periódica del año 2011. ¿Ya? Correcto, pero en la actualidad ya tienen nombre, ya han sido sintetizados. Correcto, ya en la actualidad ya han sido sintetizados. Hasta el elemento 118 ya ha sido sintetizado, ¿no? Hasta el oganesón. Así que, por favor, vuelvo a repetir, ustedes van a trabajar con la tabla periódica actual, actualizada hasta este año. Luego dice, ¿no? Desde el punto de vista físico existen metales, no metales, metaloides, pero desde el punto de vista químico existen metales y no metales nada más. Metales y no metales, ¿correcto? Acá está el bloque de los metales, mira hasta dónde se van los metales, los metaloides, que es esta franjita, y no metal. Pero para partes prácticas no existen metaloides, existe solamente no metal. O sea, todos los metaloides pasan a ser no metales, por si acaso, ya para que tengan en consideración eso. Entonces solamente existe el bloque de metales y el bloque de no metales, ¿correcto?
Tenemos en total 89 metales, 18 no metales. Correcto, 8 metaloides, en total aquí hay 115 elementos, pero vuelvo a repetir, ya sabemos que en la actualidad son 118, ya reconocidos por la YUPAC. Correcto, ya gases nobles, gases, no los que están en estado gaseoso, no los gases nobles nada más, sino todos los elementos que están en estado gaseoso son el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. En estado líquido hay 2 nada más, por si acaso, ¿ya? Ahora, por ahí alguien que me diga, profesor, ¿y el agua no es en estado líquido? Le doy un machetazo en su cabeza, ¿correcto? Porque estamos hablando de elementos químicos, no de moléculas. Y el agua es una molécula, por favor, ¿no? Y ustedes ya saben muy bien distinguir eso, elemento químico y molécula, ¿correcto? ¿Ya? Así como elemento químico, el hidrógeno no es líquido, el oxígeno no es líquido, son gases, están en estado gaseoso. Líquido solamente existen 2 elementos que son el bromo y el mercurio. Son los 2 únicos elementos que en la naturaleza los encuentras en estado líquido, ¿correcto? Como elemento, vuelvo a repetir, no deja de insistir, profe, y el agua está en estado líquido, deja de insistir. ¿Ya? No, el agua no es un elemento. Profe, pero si dicen que el agua es el elemento vital de la vida, pues el que inventó esa frase está totalmente equivocado, no sabe nada de química. Porque el agua no es un elemento, es una molécula. ¿Correcto? ¿Ya? Por favor, así que no sigan insistiendo, yo hasta acá les escucho. Ya, entonces, dice, ya, sólidos, todititos los demás. Todititos los demás elementos son sólidos. ¿Correcto? Otro punto dice, está formado de 7 filas denominadas periodos que indican el número de niveles de energía, ¿no? Sabes que a mayor nivel, mayor energía, ¿no? ¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo es que se va distinguiendo la parte de la energía relativa en cada uno de los elementos? Y 18 columnas distribuidas en 8 grupos A y 8 grupos B, ¿correcto? Y por ahí alguien me va a decir segurito también, ¿no? Espero que no sea así, y ojalá no estén diciéndome, profe, pero si hay 8 grupos y acá 8 hacen 16 porque hay 18 columnas, no encaja. Espero que no me estén diciendo eso, ¿no? Ya porque ya les he avisado y les he dicho de antemano que el grupo 3B consta de 3 columnas. Y ahí hacen los 16 grupos, ¿no? Y en total 18 columnas. Dice, ¿no? Cada grupo indica la cantidad de electrones que tiene la última capa. ¿Correcto? Cada grupo indica la cantidad de electrones que tiene la última capa. Como profesor, o sea que todos los que están en el grupo 1 es porque en la última capa tienen un electrón. Sí. O sea que los que están en el grupo 5, ya, son los que cantan cumbia. No, los que están en el grupo 5, ya, son los que porque tienen en su última capa 5 electrones, ¿correcto? Sea el grupo 5B o sea el grupo 5A, ¿correcto? ¿Ya? Es porque en su última capa o en su último nivel poseen esa cantidad de electrones. Y es de esa manera como tú puedes identificar a qué grupo y a qué periodo pertenece sin necesidad de tener la tabla periódica, solo con saber su número atómico, ¿correcto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque a estas alturas yo sé que tú ya sabes, pues ya hemos hecho esos temas, ¿no? Los temas anteriores de la distribución electrónica, y con la distribución electrónica inmediatamente puedes ubicar a qué parte de la tabla periódica pertenece cada uno de los elementos. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Elementos representativos. Ya esos son sus nombres, ¿no? Eso ya lo saben muy bien. La parte de su configuración electrónica, su parte final, cómo es que termina para que tú lo reconozcas. Ya, por ejemplo, el grupo 1A y el grupo 2A siempre terminan en, ¿no? Nivel, el subnivel, ¿no? Con su exponente que viene a ser la cantidad de electrones. S a la 1, S al cuadrado. La denominación son los alcalinos, excepto el hidrógeno no es alcalino, ya los alcalinos y los alcalinos tercios, ya, excepto el helio, dice acá, ¿no? Los alcalinos tercios, pues el helio está en otra columna, por eso, ya. ¿Alguien más me pedía admisión, creo? No, nadie más, ¿no? Ya.
Tenemos al grupo 3 que son de los terriosoboroides, el grupo 4, todos son del grupo A, ¿ya? Grupo 4A, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos o calcógenos, los halógenos, los gases nobles, y siempre tienen esta forma. Ya miren la forma que tienen hasta el grupo 2A, ¿qué forma? Solamente, ¿no?, terminan con el subnivel S, mientras que desde el grupo 3A hasta el grupo 8A terminan en combinación, ¿no? Subnivel S, subnivel P, pero con el mismo valor del nivel. Así va a terminar siempre su configuración electrónica. Y si no me creen, hagan la configuración electrónica, pues, ¿no? Y ahí van a ver que todo termina de esa forma, ¿ya? Los elementos de transición o grupo B, ya los del grupo B, tienen una forma un poco, ¿no?, diferente de terminar. Mira cómo termina. Termina en el nivel S, pero, perdón, en el subnivel S, ¿no?, con un valor de nivel, pero después está el subnivel D y con un valor de nivel menor al que está el subnivel S. O sea, si el subnivel S es 4, su nivel, del subnivel D su nivel va a ser 3, va a ser uno menos. ¿Correcto? Y así es su forma de cada uno de los que, de la forma como termina su configuración electrónica de los que pertenecen al grupo B. Y aquí está su nombre, ¿no? Los metales de acuñación, los elementos puente, la familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del magnesio y los metales ferromagnéticos. ¿Ya? La forma como está distribuido, ¿no? Los elementos químicos, dice, se clasifican en 4 bloques, ¿no?, según los subniveles. Correcto, el bloque S, el bloque P, el bloque D, el bloque F. El bloque S y P son los de los grupos A, el bloque D del grupo B. Ahora, los del bloque F también pertenecen al grupo B, por si acaso. Ya no son apartes, no han sido excluidos. Recuerda lo siguiente, que en la tabla periódica actual los elementos están ordenados en el orden creciente al número atómico, también llamado carga nuclear, ¿no? Eso ya lo sabes muy bien. 4. Ubicación de un elemento en la tabla periódica. Para elementos representativos, ya que vienen a ser los del grupo A, dice, ¿no?, el último nivel, el número de electrones de subniveles, mira, el número de electrones de subniveles más P en el último nivel. Ejemplo, para que entiendan, si tenemos al sodio, que tiene su número atómico 11, desarrollamos su configuración electrónica. 1 es el cuadrado, 2 es el cuadrado, 2 p a la sexta, 3 es a la 1. Correcto, ¿ya? Entonces, nos fijamos en el mayor periodo al que ha llegado, que es el tercer periodo, periodo 3, ¿ya? O sea, al mayor nivel al que llega, el nivel es 3 y el nivel es el periodo, bueno, 3. ¿A qué grupo pertenecería? ¿Te fijas en ese último nivel? El subnivel es S, es por eso que pertenece al grupo A. ¿Y cuántos electrones hay ahí? 1. Entonces pertenece al grupo 1A, porque en ese último nivel tienes que sumar la cantidad de electrones. ¿Correcto? En el último nivel 3 hay un solo subnivel S que tiene un solo electrón, por lo tanto pertenece al grupo 1A, la familia de los alcalinos. En cambio, mira acá al arsénico, que tiene número atómico 33, estamos haciendo la configuración compacta, ¿no? Ya, correcto. Argón 18, y de ahí sigue la configuración electrónica, 4 es el cuadrado, 3d a la décima, 4p al cubo, termina en p, así que pertenece al grupo A. Mayor nivel alcanzado, 4, ya. Mira, acá hay 4p al cubo, aquí hay 4s al cuadrado, el mayor nivel alcanzado, 4, así que pertenece al periodo 4. Grupo, tendrías que sumar la cantidad de electrones que hay en el nivel 4. En esta parte, ¿cuántos tenemos? Del subnivel S, 2, y del subnivel P tenemos 3. 2 más 3, 5. Por lo tanto, pertenece al grupo 5A. ¿Correcto? Ya tienes que sumar la cantidad de electrones que hay en el último nivel. Acuérdate, no solo en el último subnivel, no solamente en P, sino de todo el nivel. Así que también agarras los electrones de S. ¿Ya? En cambio, 3 no es el último nivel, pues, ¿no? Correcto, así que a ellos no los cuentas. ¿Qué familia pertenece? A la familia de los nitrogenoides. Luego tenemos para los elementos de transición, ¿ya? Los que son del grupo B, ¿ya?
Vamos al ejemplo directo, ¿ya? Porque acá dice no número de electrones de subniveles S y del nivel D incompleto. Entonces, vamos acá, mira. Si tenemos al cromo 24, hacemos su configuración kernel, la compacta, argón 18, 4s a la 1, 3d a la quinta. Termina en D, correcto, y antes está S, tal como está aquí la descripción, ¿ve? Mira, ve. D y antes ¿quién es? S. Para D el nivel tiene que ser un número menos que el nivel de S. Y fíjate acá, ¿ya? El nivel de D es 3 y viene a ser uno menos del nivel de S, ¿correcto? ¿Ya? Entonces encaja en la descripción. Este elemento pertenece al grupo B, así que por favor aquí le corrigen, ya no es A, es B. ¿Ya? Este elemento, el cromo, pertenece al grupo B. ¿Ya? ¿A qué periodo? Al nivel más alto al que está llegando. 4. Ya entonces el cuarto periodo. Grupo en cuentas, porque acá dice bien en claro, ¿no? Dice bien en claro que hay que contar la cantidad de el último nivel, dicen, la cantidad, los electrones de subniveles S y del subnivel D incompleto. O sea, contamos sus electrones, tanto de S como de D. ¿Cuántos electrones hay en S? 1, en D 5, 1 más 5, 6, por lo tanto pertenece al grupo 6B. Correcto, aquí tachen la A, pónganle B. Ya eso lo corrigen en su separata, ¿ya? Y él vendría a pertenecer a la familia del cromo. Mira acá el hierro, igualito, 4s al cuadrado, 3d a la sexta. ¿Tiene la pinta de pertenecer al grupo B? Claro, ¿no? Termina en D y antes de D está S. Nivel. ¿Cuál es el nivel o el periodo al que llega más alto? Al 4, así que pertenece al periodo 4. Y sumas los electrones, 2 más 6, 8, por lo tanto pertenece al grupo 8A, correcto, que viene a ser a la familia ferromagnética. Profesor, y acá si en D yo sé que entran, profesor, ¿cuántos electrones entran en D? ¿Te acuerdas? Los que tienen micrófono respondan, ¿cuántos electrones entran en el subnivel D? 10. 10 electrones. Más 2, profe, van a ser 12, ¿sí o no? Pero no existe ningún grupo 12. Entonces, profesor, ¿a qué grupo pertenece? ¿A qué grupo pertenece? Cuando suma 12 pertenece al grupo 2B. Escuchen, y acuérdense, si es posible, apúntenlo. Ya si es que no se acuerdan, porque esto ya lo hemos hecho el año pasado también. ¿Ya? Cuando suma 12 es porque pertenece al grupo 2B. Y si suma 11, al grupo 1B. Si suma 10, pertenece al grupo 8B. 8, pero ¿por qué si suma 10? Y los del grupo, lo que cuando sume 9, pertenece al grupo 8, 8B. El 9 también, sí. Y el 8 también al 8B. Cuando suma 8, cuando suma 9 y cuando suma 10, pertenecen al grupo 8B. Cuando suma 11, al grupo 1B. Y cuando suma 12, al grupo 2B. Eso tienen que aprenderse, tienen que grabárselo. ¿Correcto? ¿Ya? Y con eso estaríamos terminando la parte teórica. Hasta aquí, chicos, en la parte teórica. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ni una. Todo está claro. Claro como el chocolate de Navidad remojado con un panetón remojado ahí. Ya.